Alfabetos del mundo, segunda parte. Hola, mi nombre es Eduardo. En un vídeo anterior viajamos por 14 alfabetos del planeta. Vi que ese vídeo tuvo bastante popularidad, muchas visualizaciones, y voy a hacer una segunda parte. Puede ser que una tercera parte. Hoy vamos a continuar la ruta, adentrándonos en otros sistemas de escritura aún más curiosos, bellos o extraños. Algunos son tan recientes que nacieron en Internet, otros tan antiguos que casi se olvidaron del tiempo. Bienvenidos a Alfabetos del Mundo, segunda parte. 1. El alfabeto etíope. Comenzamos nuestro recorrido con un alfabeto que parece más tallado que escrito, el Yit, también llamado alfabeto etíope. Nació hace más de 2000 años en el antiguo reino de Aksum, en el Cuerno de África. Al principio solo representaba consonantes, como el árabe o el hebreo, pero con la llegada del cristianismo en el siglo IV pasó a convertirse en una bujida, es decir, cada símbolo representa una sílaba, una consonante más una vocal. Hoy sigue vivo en idiomas como el amárico o el tigriña, hablados por millones de personas en Etiopía y Eritrea. Lo asombroso es que su forma casi no ha cambiado en siglos. Cada carácter parece una figura geométrica sólida, con equilibrio y ritmo, como si tuviera una estructura interna que responde a un orden espiritual. Las letras del Yid se escriben de izquierda a derecha y poseen una elegancia casi escultórica. Antiguamente se grababan en piedra o pergamino y todavía hoy hay monjes que copian manuscritos a mano, iluminando las páginas con tintas naturales. El Yid es más que un alfabeto, es un puente entre lengua, arte y fe, una escritura que ha sobrevivido a imperios, religiones y siglos de historia, recordándonos que las palabras pueden tener cuerpo y alma. El alfabeto armenio. 2. Viajamos ahora a Armenia, donde en el año 405 después de Cristo, un monje llamado Mesrop Mastots creó un alfabeto para su pueblo. No fue un gesto erudito, sino un acto de identidad. Hasta entonces los armenios usaban sistemas ajenos y Mastots comprendió que para preservar su cultura necesitaban ver su lengua escrita con sus propias formas. Así nació el alfabeto armenio, con 36 letras al inicio, hoy son 38. Cada signo tiene una armonía única, redondeado, elegante, con un trazo que parece fluir como una melodía. Muchos lingüistas, de hecho, lo consideran uno de los alfabetos más equilibrados del mundo, tanto por su lógica fonética como por su belleza visual. Gracias a él, Armenia tradujo la Biblia, desarrolló literatura, ciencia y poesía. No es casualidad que en el país exista un monumento dedicado únicamente a sus letras, talladas en piedra, al aire libre, como si fueran parte del paisaje. El alfabeto armenio no solo sirvió para escribir, salvó una lengua y sostuvo una memoria colectiva. Por eso, cada letra no representa solo un sonido, sino una forma de resistencia cultural que sigue viva más de 1600 años después. 3. El alfabeto ogámico. Cruzamos ahora hasta las tierras brumosas de Irlanda, donde la escritura se esconde en las piedras. El Ogán, u ogámico, también puede llamarse así, fue el sistema usado por los antiguos pueblos celtas entre los siglos IV y VI, y aún hoy puede verse tallado en monolitos que resisten la lluvia atlántica. Cada letra del Ogán está formada por una serie de líneas rectas y diagonales grabadas sobre un eje central, como un tronco con ramas. No hay curvas, no hay adornos, solo trazos mínimos que parecen runas vegetales. Su simplicidad es engañosa, porque detrás hay una lógica muy refinada, 20 signos básicos que representaban sonidos del protogaélico, dispuestos en grupos de 5. El Ogán se leía normalmente de abajo hacia arriba, como si las palabras crecieran desde la tierra, y solía emplearse para escribir nombres propios o inscripciones funerarias. Algunos lo asocian con los druidas, otros con un alfabeto secreto de sabios. A pesar de su aparente rigidez, tiene una poesía silenciosa, una escritura hecha para durar, no para leerse rápido, sino para dialogar con el tiempo y con las piedras. El Ogán es, en cierto modo, la firma mineral de una lengua que aprendió a hablar con líneas. El alfabeto cherokee. Saltamos ahora al otro lado del océano, a comienzos del siglo XIX, en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos. Un hombre llamado Sequoyah, herrero y autodidacta, decidió que su pueblo, los Cherokee,
debía tener su propio sistema de escritura. No sabía leer ni escribir inglés, pero durante años observó cómo los colonos usaban sus papeles y símbolos y se propuso inventar un alfabeto desde cero. El resultado fue el silabario cherokee, compuesto por 85 signos, cada uno representando una sílaba. En apenas una década, la comunidad entera lo adoptó. En 1828 ya existía, de hecho, un periódico impreso íntegramente en cherokee, The Cherokee Phoenix. Lo más sorprendente es que el sistema de Sequoia no se parece a ningún otro del mundo. Algunas letras recuerdan vagamente a las latinas, pero suenan distinto. Otras son completamente originales. Lo importante no era la forma, sino dar voz a escrita a una lengua oral. El alfabeto cherokee demostró algo revolucionario, que una sola persona puede cambiar el destino cultural de un pueblo. Hoy sigue en uso, incluso adaptado al teclado de los móviles. Y aunque surgió en una cabaña de madera, sin maestros ni universidades, su impacto fue tan profundo que aún se estudia como uno de los mayores logros lingüísticos individuales de la historia. El alfabeto Tifinagh. Del calor del Sáhara nos llega uno de los alfabetos más enigmáticos del planeta, el Tifinagh, la escritura tradicional de los Tuareg, los hombres azules del desierto. Su origen se remonta al antiguo alfabeto líbico bereber, usado ya antes de la era cristiana, y con el paso de los siglos se convirtió en el sistema gráfico que hoy identifica a los pueblos amazigh del norte de África. El Tifinagh es una escritura geométrica, casi minimalista, triángulos, círculos, cruces y líneas, como si fueran símbolos grabados en metal o piedra. No es difícil imaginarlo pintado sobre una duna o tallado en un talismán. Hay en él algo primitivo y a la vez moderno, como si pudiera estar en una tumba milenaria o en el logotipo de una marca futurista. En la cultura tuareg, las mujeres han tenido tradicionalmente un papel esencial en su uso. Muchas lo empleaban para escribir mensajes personales o grabar nombres propios sobre tejidos, joyas o incluso sobre la piel. Más que un sistema de comunicación, el Tifinagh ha sido también una forma de identidad, una manera silenciosa de decir «esto somos y aquí seguimos». En la actualidad, con el renacimiento cultural amazigh, el Tifinagh ha resurgido en carteles oficiales, escuelas y redes sociales. Es la prueba de que una escritura puede sobrevivir al viento, al sol y al tiempo, y seguir trazando sus signos en el horizonte del destino. El alfabeto alienígena de Futurama, 6. Y ahora un salto inesperado, del polvo del Sáhara al espacio exterior. Entre los muchos guiños que Futurama dejó a los amantes de los detalles, hay uno que solo los más curiosos descubrieron. El alfabeto alienígena que aparece en los carteles del fondo, en neones, en naves o anuncios interplanetarios. A simple vista parece un garabato cómico, una decoración sin sentido, pero en realidad es un código completo, un alfabeto inventado por los guionistas donde cada símbolo corresponde exactamente a una letra del alfabeto latino. Los fans se dieron cuenta y comenzaron a descifrar los mensajes ocultos, frases secretas, bromas internas y hasta spoilers disfrazados de publicidad intergaláctica. El éxito fue tal que más tarde los creadores diseñaron un alfabeto alienígena 2, aún más complejo, con reglas matemáticas y sustituciones numéricas. Lo que empezó como un simple adorno se transformó en un juego mundial de criptografía y humor, una especie de desafío para los espectadores atentos. Más allá de la broma, este alfabeto demuestra algo profundo, que la escritura no solo sirve para comunicar, sino también para crear comunidad. Miles de personas, en distintos idiomas, se unieron para descifrar un lenguaje que no existía, hasta que lo inventaron juntos, y eso, de algún modo, también es poesía. Convertir una serie animada en un pequeño laboratorio del lenguaje humano. 7. Tengwar, el alfabeto de Tolkien. Hay alfabetos que nacen por necesidad y otros por amor. El Tengwar, creado por J.R.R. Tolkien, pertenece a los segundos. Este escritor, filólogo y soñador diseñó el sistema de escritura de la Tierra Media con una precisión casi científica, pero también con un sentido estético que roza lo espiritual. El Tengwar no es solo una invención literaria, es una gramática visual del sonido. Cada trazo está pensado para reflejar la forma en que se pronuncia una consonante o una vocal.
Las letras tienen tallos, curvas y puntos que funcionan como una partitura. Los signos se transforman según su posición o el aire que los acompaña. A diferencia de muchos alfabetos ficticios, el tengwar puede usarse realmente. Se adapta al inglés, al español o incluso al japonés y existen fuentes digitales para escribir con él. Su estructura lógica, su armonía formal y su elegancia hacen que sea estudiado por lingüistas y diseñadores como un ejemplo único de escritura artística. Tolkien decía que las lenguas no se inventan para escribir historias, sino que las historias surgen de las lenguas. Eso es. El tengwar es la prueba de esa idea, una escritura tan bella que parece contener dentro de sí el eco de un mundo que nunca existió, y sin embargo todos sentimos como si lo recordáramos. 8. El alfabeto glagolítico. Antes del cirílico hubo un alfabeto casi místico, el glagolítico, creado en el siglo IX por los santos Cirilo y Metodio para traducir los textos sagrados al antiguo eslavo. Fue uno de los primeros intentos de dar voz escrita a los pueblos eslavos. Sus letras parecen salidas de un manuscrito de alquimia, redondeadas, entrelazadas, llenas de símbolos que evocan el movimiento del espíritu más que el de la pluma. Cada trozo tiene una intención, una geometría que combina el pensamiento griego, la simbología cristiana y la fonética eslava. Durante siglos, el glagolítico convivió con el cirílico, y aunque este último acabó imponiéndose, el primero dejó una huella profunda en la historia de la escritura. En algunas regiones de Croacia y Bulgaria se siguió utilizando en manuscritos y liturgias hasta bien entrado el siglo XIX. Hoy se estudia más como arte que como sistema funcional, pero hay algo en su trazo que sigue siendo hipnótico, una sensación de estar frente a un lenguaje que intentaba unir lo humano y lo divino. Sus letras, casi en espiral, parecen contener plegarias silenciosas. El glagolítico no sobrevivió del todo, pero su influencia se siente en muchas escrituras modernas. Fue, en cierto modo, el primer latido del lenguaje eslavo escrito. Un eco visual de la fe y la inteligencia de dos monjes que entendieron que traducir el mundo empieza por saber nombrarlo. 9. El emoji, el nuevo alfabeto global. Terminamos este recorrido con el alfabeto más joven, el más universal y quizás el más subestimado, el emoji. Nació en Japón a finales de los 90 cuando un diseñador llamado Shigetaka Kurita quiso que los teléfonos pudieran expresar emociones que el texto no lograba transmitir. Su primera colección tenía solo 176 símbolos, caritas, corazones, soles, teléfonos. Lo que nadie imaginó es que ese lenguaje visual acabaría conquistando el planeta. Hoy, de hecho, existen más de 3.700 emojis oficiales. Y cada año el consorcio Unicode aprueba nuevos alimentos, banderas, profesiones, gestos, animales. Están en todos los idiomas y en ninguno, porque no necesitan traducción. Un corazón, una lágrima o una llama comunican lo mismo en Madrid que en Nairobi o en Seúl. El emoji no es un idioma en sentido estricto, pero sí un sistema de escritura emocional, un regreso a los pictogramas más antiguos del ser humano. Hace miles de años, los sumerios grababan ideas con imágenes. Hoy lo hacemos con iconos digitales. De algún modo, la historia de la escritura ha hecho un círculo completo, del barro al píxel, de la tablilla al teclado. Algunos lo critican por empobrecer el lenguaje, pero quizá lo contrario sea cierto. Los emojis no reemplazan las palabras, las amplifican. Añaden tono, intención, matiz. Nos devuelven algo que la escritura había perdido, la expresión del rostro, el gesto, la emoción. Y si lo pensamos bien, este pequeño alfabeto, sin patria ni religión, es el primer sistema gráfico verdaderamente global. Lo usamos sin darnos cuenta para reír, amar, consolar, ironizar. Quizá no figura en los libros de lingüística, pero ha logrado algo que ningún imperio consiguió: unirnos en un lenguaje común, nacido de la emoción. Y estos son los 9 lenguajes, los 9 idiomas del día de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos.